¿Qué pasaría si te dijera que el momento exacto en el que alguien te rechaza es el mismo momento en el que empieza el proceso que puede hacer que regrese? Suena contradictorio, casi absurdo, porque todo en ti te dice que cuando alguien se va, perdiste, que se acabó, que ya no hay nada más que hacer. Pero ahí está el error. Lo que parece un final, en muchos casos, es solo el inicio de algo que no puedes ver todavía. Un cambio silencioso, psicológico, que no depende de rogar, insistir o demostrar más, sino de algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más poderoso. Porque mientras tú crees que todo terminó, la otra persona empieza a experimentar algo que no esperaba, algo que no ocurre cuando estás presente, sino cuando desapareces. Y es ahí, en ese espacio que dejas, donde ocurre todo. Hoy vas a descubrir por qué algunas personas regresan después de haberte rechazado y por qué la razón real no tiene nada que ver con lo que siempre te han dicho. Uno, nadie valora lo que siente que siempre tendrá. ¿Qué pasaría si te dijera que el problema nunca fue lo que diste, sino lo fácil que era tenerte? Porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Cuando alguien siente que siempre te tendrá, deja de esforzarse, deja de valorar y poco a poco deja de verte como alguien especial. No porque no tengas valor, sino porque tu presencia se volvió predecible, constante y segura. Y lo seguro, aunque suene duro, rara vez se aprecia. Mientras estabas ahí, respondiendo rápido, mostrando interés, estando disponible sin condiciones, te convertiste en parte del entorno, como algo que no se cuestiona, como algo que simplemente está. No era un misterio, no eras un reto, no eras una incertidumbre, eras una certeza y la certeza no despiertan emociones, no generan tensión, no provocan reflexión y solo existen. Pero todo cambia en el momento en que dejas de estar, no cuando haces ruido, no cuando reclamas, no cuando intentas llamar la atención, sino cuando simplemente te retiras emocionalmente, cuando ya no reaccionas igual, cuando ya no estás tan accesible, cuando tu energía deja de estar enfocada en esa persona. Ahí es donde ocurre algo interesante. De pronto, lo que era seguro se vuelve incierto. Lo que estaba garantizado ahora se pone en duda. Y esa duda empieza a crecer, porque la mente humana no está diseñada para ignorar lo que pierde sin explicación. Necesita entenderla, necesita cerrar, necesita recuperar el control. Y cuando no puede hacerlo, empieza a darle valor a lo que antes daba por hecho. No es que cambies de un día para otro, en esencia, es que cambies en percepción. Pasas de ser alguien disponible a ser alguien que ya no está tan al alcance. Y eso, aunque muchos no lo admitan, genera impacto, porque ya no eres parte del fondo, ahora eres una ausencia que se siente. Y aquí es donde muchos se equivocan otra vez. Piensan que esto se trata de juego, de estrategias manipulativas o de fingir indiferencia. Pero no va por ahí. Se trata de entender que el valor no solo está en lo que das, sino en cómo lo das. Y cuando decides dejar de hacerlo, cambia todo. Porque cuando siempre estás sin límites, sin pausas, sin espacios, enseñas a la otra persona que no necesita hacer nada para tenerte. Y cuando eso pasa, el interés se apaga lentamente, casi sin que nadie lo note. En cambio, cuando recuperas tu enfoque, cuando dejas de girar alrededor de alguien, cuando tu atención vuelve a ti, algo cambia. No solo en cómo te perciben, sino en cómo te posicionas. Ya no eres alguien que espera, eres alguien que elige. Y en ese punto donde ocurre algo que parece contradictorio, cuando dejas de intentar ser valorado, es cuando empiezas a valorarte, porque ahora ya no eres una garantía, eres una posibilidad. 2. El rechazo no siempre es final, a veces es percepción. ¿Qué pasaría si el rechazo que tanto te dolió no fuera realmente sobre quién eres, sino sobre cómo fuiste percibida en ese momento? Porque hay aquí algo que cambia completamente la forma en que ves las cosas. Las personas no reaccionan a tu esencia completa, reaccionan a la versión que logran ver de ti en un instante específico.
Y ese instante muchas veces está lleno de señales que tú mismo envías sin darte cuenta. Quizás mostraste demasiado interés, demasiado rápido. Quizás te adaptaste más de lo necesario. Quizá intentaste encajar en lugar de simplemente ser. Y en ese proceso lo que la otra persona percibió no fue tu valor real, sino una versión limitada, incompleta, inconcluso, predecible de ti. Y es esa versión la que fue rechazada, no todo lo que eres. Pero el problema es que tú lo tomaste como algo definitivo, como si esa decisión fuera una ausencia sentida absoluta, pero no lo es. Es solo una reacción a un momento, a una impresión, a una dinámica que estaba ocurriendo en ese instante, nada más. Ahora piensa en esto, si la percepción cambia, ¿la decisión también puede cambiar? Porque cuando tú cambias tu forma de actuar, tu energía, tu enfoque, inevitablemente cambias la manera en la que los demás te ven. Ya no proyectas la misma imagen, ya no transmites lo mismo y ya no ocupas el mismo lugar en la mente de esa persona. Y eso empieza a generar una especie de conflicto interno. La idea que tenía de ti ya no encaja con lo que empieza a percibir ahora. Y cuando eso ocurre, la mente busca reajustar, reinterpretar y cuestionar. Empiezan las dudas, empiezan las comparaciones, empieza ese pensamiento incómodo de quizá me equivoqué. No porque de repente te volviste alguien completamente diferente, sino porque ahora estás mostrando parte de ti que antes no estaban visible. Muestras más seguridad, menos necesidad, más enfoque en tu propia vida y eso cambia completamente la narrativa. Donde antes había certeza, ahora hay incertidumbre. Donde antes había una decisión firme, ahora hay una grieta. Y esa grieta es suficiente para que algo se mueva. Lo interesante es que este cambio no ocurre cuando intentas demostrar algo directamente. Ocurre cuando dejas de intentar convencer, cuando dejas de buscar validación, cuando tu atención deja de estar en probar tu valor y empieza a estar en vivirlo. Porque en ese punto ya no estás actuando para alguien más, estás actuando desde ti y eso se nota, se percibe y se siente diferente. Y es ahí donde la percepción cambia de verdad. Dejas de ser alguien que busca aprobación y te conviertes en alguien que no la necesita. Y aunque nadie te lo diga abiertamente, eso tiene un impacto enorme, porque lo que antes parecía seguro y fácil de descartar, ahora se vuelve más difícil de ignorar. 3. El hombre que no reacciona se vuelve inolvidable. Hay un momento muy específico en el que casi todos cometen el mismo error, y es justo cuando sienten que están perdiendo a alguien. La urgencia aparece, la mente se acelera y el impulso de hacer algo, decir algo o recuperar el control se vuelve casi inevitable. Y sin darse cuenta, en ese intento desesperado por no perder, termina mostrando exactamente lo que reduce su valor. La ansiedad no se oculta, se transmite. Se nota en los mensajes, en el tono, en la insistencia, en la necesidad de obtener una respuesta inmediata. Y cuando por dentro parece lógico reaccionar así, lo que se proyecta hacia afuera es otra cosa completamente distinta. Se percibe como presión, como dependencia, como falta de estabilidad. Y eso cambia la imagen que la otra persona tenía sobre ti, claro. No es el rechazo lo que te hace perder atractivo, es la forma en la que decides responder a él, porque en ese punto ya no se trata de lo que sientes, sino de cómo manejas lo que sientes. Y la mayoría falla ahí, porque actúa desde el impulso, no desde el control. Cuando alguien insiste demasiado, cuando intenta convencer, cuando busca respuestas constantes, lo que está haciendo es eliminar cualquier espacio de duda en la otra persona. Y cuando no hay duda, no hay misterio. Cuando no hay misterio, no hay interés. Todo se vuelve evidente, predecible, fácil de descartar. Pero hay quienes reaccionan diferente, no porque les dé igual, sino porque entienden que no todo lo que se siente debe expresarse de inmediato. Saben sostener, saben mantenerse firme incluso cuando la situación no está a su favor, y esa capacidad cambia completamente la percepción. Porque cuando no reaccionas como se espera, generas un impacto, rompes el patrón, creas una pausa que la otra persona no anticipaba. Y esa pausa aparece algo que antes no estaba. Y esa es la duda.
Esa duda poderosa empieza a cuestionar la decisión que se tomó, empieza a generar una incomodidad silenciosa, porque ahora ya no encajas en la idea que tenían de ti, ya no eres predecible, ya no eres alguien que se desborda cuando las cosas no salen bien, y eso hace que tu imagen se vuelva más fuerte, más sólida y más difícil de ignorar. Mientras otros reaccionan y se desgastan, tú te mantienes. Mientras otros buscan respuestas afuera, tú te enfocas en ti, y ese contraste no pasa desapercibido. No necesitas decirlo, no necesitas explicarlo, eso se nota. Con el tiempo, esa forma de actuar deja una huella, no porque hiciste, sino por lo que evitaste hacer. Porque en lugar de sumarle al ruido, elegiste el control. En lugar de mostrar desesperación, mostraste estabilidad. Y eso, aunque muchos no lo entiendan en el momento, se queda. Las personas olvidan palabras, olvidan promesas, olvidan incluso momentos, pero no olvidan cómo alguien las hizo sentir. Y alguien que no reacciona con ansiedad, que no pierde el control, que no se quiebra ante la presión, deja una impresión distinta. 4. Tu vida sin ella es tu mayor carta de atracción. Hay algo que cambia por completo la forma en la que alguien te percibe, y no tiene nada que ver con lo que dices, con lo que te prometes o con lo que intentas demostrar. Tiene que ver con lo que proyectas cuando dejas de girar alrededor de esa persona, porque en el momento en que tu vida deja de depender de la presencia, todo se reconfigura. Mientras estabas enfocado en ella, pendiente de sus mensajes, ajustando tu tiempo y tu energía en función de lo que pasaba entre ustedes, sin darte cuenta estabas enviando un mensaje muy claro. Tu mundo se movía en torno a ese vínculo. Y cuando alguien percibe eso, deja de verte como alguien con dirección propia y empieza a verte como alguien disponible, moldeable y fácil de predecir. Pero cuando eso cambia, cuando tu atención vuelve a ti, cuando empiezas a avanzar en tus propios objetivos, cuando tu rutina, tus decisiones y tu energía ya no están condicionadas por esa persona, algo distinto se empieza a notar. No hace falta anunciarlo, no hace falta explicarlo, eso se percibe. Tu forma de hablar cambia, tu presencia cambia, incluso tu silencio comunica algo diferente. Ya no estás esperando, ya no estás reaccionando, ya no estás buscando aprobación, estás ocupado viviendo, y eso tiene un peso enorme porque deja de haber una sensación de dependencia y aparece una sensación de autonomía. La mayoría intenta atraer con palabras, con gestos, con intenciones constantes de llamar la atención, pero lo que realmente genera impacto es ver a alguien que sigue avanzando sin necesidad de demostrar nada, alguien que no se detiene, que no se queda estancado, que no se define por la presencia o ausencia de una persona. Cuando tu vida se llena de propósitos, de movimientos, de dirección, te conviertes en alguien más difícil de encasillar. Ya no eres solo esa persona que estaba ahí. Ahora eres alguien que tiene un camino, una energía propia, una dinámica que no depende de nadie más. Y eso despierta algo que antes no estaba, que es la curiosidad. Porque cuando alguien ve que sigues adelante sin mirar atrás, sin hacer ruido, sin intentar convencer, empieza a preguntarte qué está pasando, qué cambió, porque ya no ocupas el mismo lugar que antes, y esa pregunta abre un espacio en su mente que antes no existía. No es que te vuelvas inaccesible, es que dejas de estar disponible de la misma manera, y esa diferencia es clave, porque ahora para coincidir contigo ya no basta con querer hacer falta alinearse con el ritmo que llevas. Y ese ritmo no se explica, se vive. Mientras otros esperan una oportunidad, tú estás creando tu propia dirección. Mientras otros buscan atención, tú estás construyendo algo más grande. Y en ese proceso te vuelves alguien que no necesita ser visto para ser notado. Las personas sienten cuando alguien tiene una vida que no depende de ellas, no perciben en los detalles, en la actitud, en la forma de estar. Y eso genera una atracción distinta, más profunda, más sencilla, pero mucho más difícil de ignorar. 5. La ausencia crea preguntas que la presencia nunca logra. Hay algo que nadie entiende hasta que lo vive. La presencia constante no siempre acerca, a veces adormece.
Cuando estás siempre ahí, disponible, predecible, respondiendo sin pausa y sin espacio, dejas muy poco margen para que la otra persona piense, imagine o cuestione. Todo está dado, todo está claro, todo está al alcance. Y cuando no hay nada que descifrar, la mente deja de involucrarse. No es que estar presente sea un error, el problema es cuando esa presencia elimina cualquier tipo de tensión, porque la atracción es gran parte, se alimenta de lo que no está completamente resuelto, de lo que genera curiosidad, de lo que deja un pequeño vacío en la mente que intenta llenar. Y si tú ocupas ese espacio, si no dejas huecos, si hay una pausa, no hay nada que completar, todo está ya hecho. Pero cuando te retiras, cuando tu energía deja de estar ahí de forma constante, ocurre algo diferente. No haces ruido, no anuncias nada, simplemente ya no estás de la misma manera. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, crea un efecto mucho más grande de lo que imaginas. Porque la mente no se lleva bien con los espacios vacíos. Necesita entender, necesita completar o tal vez necesita darle sentido a lo que falta. Y cuando no tienes respuestas claras, empiezas a construirlas, empiezas a recordar, a reinterpretar, a imaginar escenarios, empiezas a hacerte preguntas. ¿Por qué ya no está igual? O puedes preguntarte también, ¿qué cambió? ¿Sigue siendo la misma persona? ¿Está en otra cosa, en otra vida, otra dirección? Y esa pregunta no aparece cuando estás presente todo el tiempo, aparecen cuando hay ausencia, cuando hay silencio, cuando hay algo que antes estaba y ahora no. Lo interesante de estas preguntas no siempre llevan a respuestas objetivas, muchas veces llevan a percepciones, a emociones, a reconstrucciones internas que pueden incluso darte más valor de lo que intentas hacer. Porque ahora ya no eres una experiencia constante, eres un recuerdo que se activa, una incógnita que se repite, una posibilidad que no está cerrada del todo. Mientras estabas siendo disponible, no había necesidad de pensar en ti. Estabas ahí, pero cuando dejas de estar, tu ausencia empieza a ocupar un espacio mental que antes no existía, y ese espacio poco a poco se llena de significados. La mayoría intenta llamar la atención, haciendo más, hablando más, mostrando más, pero muchas veces el verdadero impacto no está en lo contrario, está en saber cuándo retirarte, cuándo dejar ese espacio, cuándo permitir que la otra persona experimente tu ausencia sin interferencia, porque ahí es donde ocurre algo poderoso. No están compitiendo por atención, estás generando presencia desde la distancia. No estás intentando convencer, estás permitiendo que la mente del otro haga su trabajo. 6. El error que casi todos cometen, perseguir después del rechazo. Hay un instante después del rechazo donde casi todos caen en la misma trampa y lo hacen sin darse cuenta. La mente entra en modo urgencia, el ego se activa y aparece una necesidad casi automática de recuperar lo que sientes perdido. Empiezas a mandar mensajes, a dar explicaciones, los intentos de quizás convencer, de mostrar más interés, de hacer algo, lo que sea, para revertir la situación. Y ese impulso ocurre cuando algo cambia completamente la dinámica. Sin querer, te colocas en una posición inferior, porque cuando persigues a alguien, ya no se alejó. Lo que estás comunicando no es valor ni necesidad. Es una inseguridad, es como que dependencia emocional. No es interés genuino, es miedo a perder. Y aunque por dentro tenga sentido, desde afuera se percibe como una confirmación de que la otra persona tiene el control. Cuando más insistes, más refuerzas esa idea. Cada mensaje sin respuesta, cada intento adicional, cada esfuerzo por mantener el contacto cuando el otro ya se distanció, va construyendo una imagen más clara de cómo eres y cómo te enfrentas a esa ausencia. La mayoría cree que rendirse es perder, que dejar de intentar es aceptar la derrota, pero en lo que no ven es que seguir persiguiendo cuando ya no hay reciprocidad no es luchar, es desgaste, es insistir desde una posición donde ya no hay equilibrio. Y el problema no es lo que haces, es lo que generas. Cuando alguien siente
que lo estás perdiendo, no necesita cuestionar nada, no necesitas pensar en lo que perdió, porque sabe que sigues ahí, sabe que tiene acceso a ti, sabe que puedes volver en cualquier momento hacia él o ella. Y cuando eso ocurre, no hay urgencia, no hay duda, no hay motivo para reemplazarte. Todo se vuelve cómodo para la otra persona y costoso para ti. Pero cuando haces lo contrario, cuando decides tenerte, cuando eliges no perseguir, no insistir, no forzar nada, algo empieza a cambiar. No de forma inmediata, claro, no de forma visible, pero sí a nivel de percepción. Recuperas tu posición, porque ahora ya no estás confirmando que necesitas esa conexión para estar bien, ya no estás forzando la idea de que estás disponible sin condiciones, estás marcando un límite, aunque no lo digas en voz alta, estás mostrando que también sabes retirarte. Y ese movimiento, aunque muchos lo interpreten como pérdida, en realidad es lo que restablece el equilibrio. Dejas de estar en desventaja, porque cuando ya no persigues, el otro deja de tener esa inseguridad absoluta. Ya no pueden predecir tus acciones, ya no puede asumir que siempre estarás ahí. Y en ese punto aparece algo que antes no existía, la incertidumbre. Y esa incertidumbre cambia las reglas. Empieza a generar preguntas, empieza a moverse pensamientos, empieza a crear un espacio donde la decisión que se tomó ya no se siente tan firme. No porque hayas hecho más, sino porque dejaste de hacer lo que te debilitaba. 7. El verdadero poder no está en recuperarla, sino en no necesitarlo. Hay un punto en el que todo cambia. Ya no es cuando logras que esa persona vuelva ni cuando percibes el mensaje que estabas esperando. Es mucho más profundo que es eso. Es el momento en el que dejas de necesitar que algo ocurra para sentirte bien. Ahí es donde empieza el verdadero cambio, aunque por fuera no parezca tan evidente. Durante mucho tiempo tus acciones estuvieron dirigidas hacia una sola cosa: llamar la atención, generar interés, provocar una sensación o una reacción. Cada decisión, cada mensaje, cada gesto tenía un objetivo claro, incluso si no lo decías en voz alta. Querías que te eligiera, querías demostrar algo, querías recuperar lo que sentías que habías perdido. Pero es un proceso. Sin darte cuenta te alejabas de ti, porque cuando actúas para impresionar, dejas de actuar con autenticidad, empiezas a medir tus palabras, a calcular tus movimientos y a adaptar tu comportamiento según lo que crees que va a funcionar. Y eso no solo es desgasta, también te coloca en una posición donde tu valor depende de la respuesta de alguien más. Y ahí es donde ocurre el problema. El poder nunca tuvo en lugar que esa persona regrese. El poder siempre estuvo en no necesitar que lo hagas. Porque en el momento que dejas de actuar desde la carencia, cambias completamente la forma en la que te perciben. Pero más importante aún, cambias la forma en la que se sienten estar contigo. Dejas de esperar, dejas de reaccionar, dejas de depender. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a acomodarse de una manera diferente. Tus decisiones ya no giran alrededor de una sola persona. Tu tiempo ya no se consume pensando en lo que puede ser o no puede ser, o lo que podría pasar o no podría pasar. Tu energía se vuelve a ti, vuelves a enfocarte en ti y eso se nota, se siente en alguna otra forma más evidente, en la forma en la que te mueves, en la forma en la que te ocupas de tu espacio. Ya no estás intentando ser visto, simplemente eres tal como te muestras. Y esa diferencia es enorme, porque alguien que no necesita impresionar, que no busca validación, que no depende de una respuesta externa, transmite una seguridad que no se puede fingir. La mayoría sigue atrapada en la idea de que ganar es recuperar a alguien, pero no se dan cuenta de que eso los mantiene en un ciclo donde siempre están reaccionando a lo que el otro hace o deja de hacer, siempre esperando, siempre ajustándose a esos cambios. Y en cambio, cuando rompes ese ciclo vicioso, cuando dejas de perseguir el resultado específico, algo se libera, empiezas a actuar por ti, no para impresionar, no para convencer, no para demostrar algo, sino porque así lo decides, porque así lo quieres, porque así te presenta.
Y en ese punto la dinámica cambia sin que tengas que forzarla. 8. Las acciones silenciosas generan más impacto que cualquier explicación. Hay algo que la mayoría hace cuando siente que tiene que recuperar una imagen, y es empezar a explicar, a justificar, a prometer que ahora sí todo será diferente. Intentan poner en palabras lo que supuestamente cambió, como si convencer fuera suficiente para reconstruir lo que se perdió. Pero hay algún problema con eso. La palabra pueden sonar bien, pueden emocionar por un momento, pero rara vez sostienen una percepción a largo plazo. Porque cuando alguien ya tiene una idea formada sobre ti, no la cambia por lo que dices, la cambia por lo que ve repetidamente en el tiempo. Y ahí es donde casi todos fallan. Se apresuran a demostrar con palabras, pero no tienen la paciencia de sostener con acciones. Quieren resultados inmediatos. Quieren que el otro entienda ya, que reconozca el cambio en el instante. Y en ese intento vuelven a caer en el mismo problema: presión, necesidad, urgencia. Pero el cambio real no funciona así. El cambio real no necesita anunciarse ni comunicarse, no necesita explicaciones, no necesita convencer a nadie. Se nota, se filtra en tu forma de vivir, en tus decisiones, en tu actitud diaria. Está en cómo reaccionas, en cómo manejas tu tiempo, en lo que eliges hacer incluso cuando nadie te está mirando. Y eso tiene un peso completamente distinto, porque cuando alguien observa un cambio constante, sin ruido, sin intención de impresionar, empieza a percibir algo más sólido. Ya no un discurso, es una evidencia. Ya no es una promesa, es una realidad que se repite. Las acciones silenciosas tienen su poder, no generan resistencia, no despiertan dudas inmediatas, no se sienten forzadas, simplemente están ahí, construyendo una nueva imagen poco a poco. Y lo hacen de una forma mucho más efectiva que cualquier explicación, porque no dependen de que alguien te crea, depende de lo que alguien vea, y lo ve aunque no lo diga. Lo nota en los detalles, en la coherencia, en la estabilidad que antes no notaba. Lo percibe en cómo ya no reaccionas igual, en cómo ya no buscas lo mismo, en cómo tu enfoque es diferente, y esa percepción, al no haber sido forzada, se vuelve más fuerte, porque nadie siente que lo estás haciendo para convencer, solo se está descubriendo. La mayoría quiere acelerar el proceso, quiere hablar, quiere aclarar, quiere justificar e intentar convencer a la otra persona que ya cambió, pero al hacerlo muchas veces rompe el impacto, porque lo que se explica demasiado pierde fuerza, lo que se repite sin necesidad pierde credibilidad. En cambio, lo que se muestra sin decir se queda, porque la mente confía más en lo que observa que en lo que escucha, y cuando ambas cosas se coinciden, pues notan el gran cambio en ti, pero cuando no coinciden, siempre se queda con lo que ve. Por eso, cuando el cambio es real, no hace falta demostrar con palabras, no hace falta convencer a nadie, no hace falta explicar cada detalle. Bueno, ahora vamos con la última lección. Si te has quedado hasta este punto, te agradecería mucho que te suscribas y actives la campanita para que cuando suba un nuevo video te llegue la notificación. Eso me ayudaría a hacer más contenido y a llegar a más personas. Bueno, ya dicho esto, continuemos con la última lección. 9. Cuando finalmente regresa, ya no eres el mismo hombre. Hay un momento que muchos imaginan durante semanas, incluso meses. Ese instante en el que esa persona finalmente regresa. Ese mensaje aparece, el contacto se reabre, la puerta que parecía cerrada vuelve a moverse. Y durante mucho tiempo pensaste que ese era el objetivo, que no todo lo que hiciste, todo el proceso, todo el cambio era para llegar justo ahí. Pero cuando ese momento llega, algo se siente diferente, claro, porque ya no eres el mismo, ya no reaccionas igual, ya no piensas igual, ya no sientes esa urgencia que antes te dominaba. Lo que en otro momento te habría descontrolado, ahora lo observas con calma, tranquilo, sin necesidad de alterarte. Lo que antes te abría emocionalmente y te hacía perder el control, ahora lo tomas con una distancia,
lo piensas, reflexionas, respiras y tú mismo te relajas y tienes una forma distinta de responder a lo que antes pasaba. Y ahí es donde ocurre el verdadero giro. Te das cuenta de que todo lo que cambió no fue para que esa persona volviera. Eso nunca fue lo que en realidad buscaste. Fue para que tú dejaras de ser quien eras cuando dependías de eso. Fue un proceso silencioso, incómodo, lleno de momentos donde no sabías si estabas haciendo lo correcto, pero seguiste avanzando, confiaste en el proceso y ese avance te reconstruye. Dejas de buscar validación externa, te enfocas en ti, dejas de reaccionar desde la necesidad, dejas de colocar tu valor en manos de alguien más. Empiezas a enfocarte en tu vida, en tu dirección, en lo que realmente importa, que es más allá de las relaciones. Y eso no solo cambió tu realidad, cambió tu identidad. Por eso, cuando esa persona regresa, ya no te encuentra en el mismo lugar. Encuentra a alguien diferente, distinto, más estable, más enfocado, más difícil de alterar. Y alguien que no estaba esperando eso. Que no, que no está necesitando, que no está intentando demostrar nada a nadie. Y esa diferencia es imposible de ignorar. Porque lo que atrae no es el recuerdo de lo que fuiste, es la evidencia de lo que eres ahora. La mayoría cree que alguien vuelve porque hiciste lo que hiciste, claro, por esa persona, pero en realidad no es así. Quizás piensas que volvió por los momentos, por lo que diste, pero cambia, eso no siempre es así. Lo que realmente pesa en el tiempo es lo que impacta en lo que proyectas cuando ya no estás intentando recuperar nada. Es tu forma de vivir, tu energía, tu presencia. Es ver que seguiste adelante sin quedarte atrapado en el pasado. Es notar que no te detuviste, que no te rompiste, que no te perdiste en la necesidad de que alguien volviera. Y eso generó una percepción completamente distinta, está claro eso. Porque ahora ya no eres una opinión fácil. Ya no eres alguien disponible sin condiciones. Ya no eres alguien que puede ser tomado y dejado sin consecuencias. En pocas palabras, ya no eres fácil. Y eso cambia toda la dinámica. Lo curioso es que cuando ese momento finalmente llega, muchas veces ya no lo necesitas como antes. Ya no necesitas representar lo mismo. Ya no tiene el mismo peso emocional porque en el proceso entendiste algo que transforma todo esto. Si llegaste hasta el final, gracias. Puedes comentarme desde qué país nos ves.